Buenos días, amigos y hermanos. Las iglesias de Cristo los saludan en este primer día de la semana, día de adoración al Señor. Traemos un mensaje para todos nuestros amigos, para todos nuestros hermanos. No. Aquí me dice que estoy en video. No. ¿Cómo no? Buenos días. Este primer día de la semana, las iglesias de Cristo os saludan. Hermanos y amigos, este día domingo, día de resurrección y de conmemoración del sacrificio de Cristo Jesús, hoy traemos un mensaje de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una oración para encomendarnos a Dios y ponernos en las manos de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. La gloria y honra sea para ti, oh Jehová de los cielos y de la tierra. Gracias te damos por la vida, gracias porque nos regalas, Señor, esta mañana llena de bendiciones. Te pedimos, Señor, de que nos bendigas, que nos ayudes a meditar en tu palabra, que tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos guíe y que tu palabra, Señor, sea una luz en nuestros caminos. Permite, Señor, que la palabra hoy predicada sea guardada en nuestros corazones y también, Señor, que sea puesta en práctica en nuestras vidas diarias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Estimados amigos y hermanos, estamos en una época difícil a nivel global. Estamos encerrados, la mayoría de nosotros, pasando dificultades, pasando tribulaciones. Y así es como en esta época, como en otras pasadas también han habido. Esto no es nuevo, esto es algo que también ya ha pasado en la historia de la humanidad. Han habido terremotos, han habido disturbios políticos, han habido guerras. Mi generación de la juventud vivió todos 10 años de guerra y algunas veces encerrados y sin luz y sin agua algunas veces. Entonces esto no es algo nuevo. Ya el sabio Salomón ya lo dejó escrito por inspiración del Espíritu Santo en Salomón capítulo 1 versículos del 9 en adelante, que en palabras sencillas se los explico lo que Salomón dejó escrito y dijo que ¿qué sucedió antes? Lo mismo que sucederá después. ¿Qué se hizo antes? Lo mismo que se hará después. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo que se repita en la historia del hombre. Siempre han habido guerras, siempre han habido epidemias, siempre han habido pandemias. Siempre el ángel de la muerte nos rodea todos los días. Todos los días de la vida, el ángel de la muerte lo tenemos. La diferencia es que Dios es el único que sabe cuándo vamos a morir y de qué vamos a morir, cuándo, dónde y bajo qué circunstancias. Y sigue el sabio Salomón y dice, ¿qué se hizo antes? Lo mismo que se hará después. No hay nada nuevo bajo el sol. Algunos dicen que tal cosa es nueva, pero en realidad siempre ha estado allí. Estaba ahí antes de que existiéramos nosotros, antes de que nosotros naciéramos. La gente de hoy en día ni se acuerda de lo que sucedió hace mucho tiempo, porque la humanidad no tiene memoria. Pasan las cosas, pasan las experiencias malas y las enseñanzas que nos dejan. Nosotros nos olvidamos de los tiempos difíciles y de las enseñanzas que esas dificultades nos han dado. Dice, luego, en el futuro la gente no se recordará lo que está sucediendo ahora. Y más tarde la gente de otras épocas no sabrá lo que hicieron los que vivieron antes de ellos. Hermanos y amigos, vamos a meditar en esta mañana
acerca de las tempestades y cómo encontrar la paz en nuestros corazones en medio de las tempestades, para ver si nos podemos, si podemos buscar la paz que Cristo nos da, para buscar y animarnos unos con otros y buscar en búsqueda y estar en búsqueda de la paz espiritual que solo Dios nos da. Las pruebas y tribulaciones siempre las vamos a tener en este mundo. No, mientras estemos nosotros en este mundo, siempre vamos a tener tribulaciones. La humanidad ha pasado tribulaciones, está pasando tribulaciones y va a pasar tribulaciones. El apóstol San Pedro lo sabía muy bien cuando escribió la primera carta a los hermanos que estaban en la dispersión, a la iglesia que estaba en la dispersión. En primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12, él le habla a la iglesia y les dice: estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como que si fuera algo extraño. No se extrañen por esas pruebas, porque en el mundo siempre vamos a tener tribulaciones. Y el apóstol Pedro nos dice a través de su carta, o más bien el Jehová Dios, por inspiración del Espíritu Santo, escribió Pedro estas líneas, este versículo y esta carta cuando dice: no se sorprendan con una dolorosa prueba por la que están pasando como que si fuera algo extraño que les está pasando. Porque al final la prueba lo que hace es fortalecernos más, formar carácter, formarnos, fortalecernos. Y eso también el apóstol Pablo, casi igual lo que dice el apóstol Pedro, lo dice a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. En Romanos capítulo 12, versículo 12, les dice algo similar a la iglesia y que dice: alégrense en la esperanza. Vamos a leer Romanos capítulo 12. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Dice: alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. ¿Por qué alegrarnos con las dificultades? Porque a nosotros tener dificultades y salir adelante, salimos fortalecidos, porque la prueba produce paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice el apóstol Pablo. Y eso le forma carácter a la persona, al cristiano. Porque esa experiencia que pasa, al final lo fortalece y puede consolar a otros también que están pasando esa misma pena, que van a pasar esa misma pena en el futuro. Déjenme contarles una experiencia para ir a algo más práctico de la vida. Y nos vamos a ir a un relato que está en el Evangelio según San Mateo. Y nos vamos a quedar un momento estudiando, analizando este pasaje de los evangelios que está en Mateo capítulo 8 y que comienza en el versículo 23, en donde Jesucristo y sus discípulos se embarcan en el mar y dice el versículo 23, explicándoselo en palabras más sencillas, dice que Jesús subió al bote y sus discípulos lo acompañaron. Entonces se desató una gran tormenta y las olas estaban cubriendo el bote, pero Jesús estaba durmiendo. Había una gran tempestad, viento y tempestad. Los que han andado en el alta mar en un bote saben y se imaginan lo que estos discípulos junto con Jesucristo estaban pasando en ese momento. Una gran tempestad, dice. Se desató una gran tormenta y las olas estaban cubriendo el bote. Las olas estaban llenando el bote de agua hasta el punto a lo mejor de hundirse. Pero Jesús estaba durmiendo, dice. Jesús estaba durmiendo en medio de esa tempestad. Y los que estaban afligidos eran los apóstoles. ¿No? Cosa más curiosa, ¿no? Cuando los apóstoles habían visto ya algunos milagros de Jesucristo a estas alturas.
Habían visto ya a lo mejor resucitar, sanar muertos a Jesucristo, ¿no? Versículo 25 dice, entonces los discípulos se acercaron, lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, nos estamos ahogando. Jesucristo estaba dormido, tranquilo, en paz. Sus discípulos afligidos en medio de la tormenta. Y le piden a Jesús, Señor, Maestro, sálvanos, nos estamos ahogando. ¿Cuántos de nosotros en medio de las tempestades, en medio de las tormentas, en medio de los problemas, podemos acudir a Jesucristo y decirle, Señor, sálvanos? ¿Tenemos esa fe para hacerlo? ¿O nos hundimos solo en nuestros argumentos, en nuestros pensamientos, en nuestra sola angustia, diciendo que yo puedo resolver mis problemas y no necesito a Dios para resolverlos? Y vemos entonces a los discípulos afligidos y llaman al Señor, nos estamos ahogando. Y Él les dijo, ¿por qué son tan cobardes? En otras palabras, ¿no? ¿Por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? A pesar de que los apóstoles han visto milagros de Jesucristo, en ese momento fueron momentos de debilidad. A pesar de que nosotros vemos cómo Dios nos ama, nos da el alimento diario, nos da techo, nos da abrigo, nos da trabajo, no pasamos hambre, ni sed, ni frío. A pesar de todo eso, y leemos en las Escrituras lo que la palabra de Dios dice, ¿cuántos de nosotros Jesucristo nos diría en ese momento? Hombres de poca fe. Jesús se levantó, dice, y regañó a los vientos y al mar, y todo quedó en gran calma. Ellos no podían creer lo que decía. Y decían, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Podemos sacar 3 enseñanzas de este pasaje, de las Escrituras, de los Evangelios. La primera enseñanza que nosotros podemos ver en este pasaje, que Dios tiene poder sobre la tempestad. Dios tiene poder sobre las dificultades. Dios tiene poder ante los problemas, cualquier problema que nosotros podamos tener. Dios tiene poder para darnos la tranquilidad y la paz y sobrepasar esa experiencia amarga y mala en nuestras vidas. Esa es la primera enseñanza que nosotros podemos sacar. Dios tiene poder para calmar la tempestad, la tormenta. Una segunda enseñanza es que debemos de fijar los ojos en Jesús para tener paz en nuestro corazón, para que la tormenta pase, o para que en medio de la tormenta nosotros tengamos tranquilidad. ¿No? Esa es la otra enseñanza, ¿no? Poner los ojos en Jesús para tener paz en nuestros corazones, a pesar de la tormenta, a pesar de la tempestad, a pesar del terremoto, a pesar de la pandemia, tener paz en nuestros corazones. Y la otra enseñanza que podemos ver aquí es, Jesús te acompaña en el bote en medio de la tempestad. Jesús iba con los apóstoles en medio de la tempestad. Jesús te acompaña. Jesús nos está acompañando en estos tiempos difíciles. ¿Lo creen? ¿Lo crees tú? ¿Crees que Jesús te está acompañando en medio de esta tempestad? Si no lo crees, ponte de rodillas y pide al Señor fe y fortaleza. Porque esta pandemia va a pasar, esta dura prueba que estamos pasando, va a pasar. Otros están pasando no solo la pandemia, otros están pasando dificultades para encontrar trabajo, dificultades para llevar el alimento a sus familias, dificultades para abrigo y techo. Y entonces, nosotros debemos de tener fe y buscar la paz en el Señor, para que en medio de la tormenta nosotros la pasemos con tranquilidad, porque Jesús te acompaña en el bote en medio de la tempestad. Déjenme contarles otra historia. En
el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, hay una historia acerca de Elías y que a mí me llama poderosamente la atención cuando en esta historia, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 en adelante, para ponerlos en contexto, después que Elías, en el capítulo 18, un capítulo antes de este que vamos a leer, los primeros versículos, relata que Elías había degollado a 450 sacerdotes, profetas del dios Baal, del dios pagano. Pero lo hizo por mano de Dios, porque Elías habían erigido un sacrificio, y Elías desafió a estos 450 sacerdotes y les dijo: manda a Baal a que baje fuego y consume este sacrificio, este altar de sacrificio. Y los 450 sacerdotes se rasgaron las vestiduras, gritaron, lloraron, se arrastraron, se llenaron de ceniza, y el dios Baal no mandó fuego para consumir ese sacrificio. Y Elías, por fe y por el poder de Dios, pidió fuego del cielo para que cayera, y ese altar se consumió, hasta se consumió el agua que estaba alrededor de ese altar. Elías había visto ese milagro. Y luego después dice de que había una gran sequía en esa región, y Elías oró para que lloviera, y llovió a cántaros. Entonces Elías había visto dos milagros: uno, descender fuego para consumir el altar del sacrificio, y dos, ver la lluvia en tiempos de sequía. Y en el versículo 19 dice que el rey Acab, el rey de una parte del pueblo de Israel, y su esposa Jezabel querían matar a Elías porque había matado a 450 de estos profetas. Y cuenta el versículo 1, vamos a leerlo así en palabras sencillas, que dice que el rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Jezabel era la esposa de Acab. Cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo: te aseguro que mañana a esta hora te mataré. Dice: tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías amenazado de muerte. Y Elías, con el poder de Dios, hizo todos estos milagros. Versículo 3 dice que Elías se asustó tanto al escuchar esto que se escapó para salvar su vida, llevando consigo a sus siervos. Se fueron a Berseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo ahí. Elías huyendo, amenazado de muerte, afligido, queriendo salvar su vida. Se sentó debajo, dice que, versículo 4, entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Y dice que un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías vio muy cerca, había un pan cocido sobre el fuego de carbón y una jarra de agua. Pan fresco, recién salido del horno, y una jarra del agua. ¿De dónde salió? Jehová Dios se lo había mandado. Otro milagro que Elías veía. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir. Todavía huyendo Elías de la muerte, de la amenaza que le había hecho la esposa de Acab, Jezabel. Más tarde, dice, el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándole le dijo: levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó y comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb,
el monte de Dios. Y ahí Elías entró en una cueva, todavía huyendo Elías, amenazado de muerte, y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, Elías, ¿por qué estás aquí? Elías, ¿has visto mis milagros? Has hecho milagros, has hecho que baje del fuego por poder mío. Has hecho que llueva, te he dado de comer de la nada. Elías, ¿por qué estás aquí? María, Juan, Paco, Francisco, ¿por qué estás aquí huyendo? ¿Por qué estás afligido? ¿Acaso estás amenazado de muerte? ¿Quieres huir de tus problemas? ¿Quieres dejarlos atrás como que si no existen? ¿Ignorarlos? ¿Y con eso se van a solucionar tus problemas? Y dice el versículo 10, él contestó, Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida ahora a mí. Ahora a mí también me buscan para matarme. Yo soy el último que he quedado. Entonces el Señor le dijo, ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor, y yo pasaré delante de ti. Y aquí viene el mensaje. Entonces pasó el Señor, sopló con vientos tan fuertes que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras del Señor. Pero el Señor no estaba en ese viento violento que partía piedras, no estaba ahí en ese viento. Pero el Señor no estaba ahí. Después del viento hubo terremoto, pero el Señor, Jehová Dios, tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó fuego, pero Jehová tampoco estaba en ese fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave, un silbido, una brisa suave, tranquila, después del viento que partió las piedras, después del fuego, después del terremoto, vino un silbido apacible, dice, un viento apacible. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Solo imagínense estar en un prado con una brisa fresca que choca con su rostro, una brisa apacible. En un momento, en un día caluroso, viene una brisa apacible y viene a refrescarlo. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo, Elías, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Todavía el Señor le preguntó a Elías, ¿por qué estás aquí? El Señor está en medio de la tempestad, en ese viento apacible, en ese silbido tranquilo y apacible. Busquemos al Señor en ese sonido apacible, busquemos la paz y la tranquilidad en el viento apacible, en medio de la tempestad. Busquemos esa paz en el Señor y lo vamos a encontrar. Sepamos escuchar el silbido, la brisa apacible en medio del terremoto, en medio del fuego, en medio del viento violento. Dios siempre va a cuidar de ti si tú tienes fe y te entregas a Él. Para concluir, quisiera que nos fuéramos al Evangelio según San Juan. Y es un llamado que el mismo Jesucristo les hace a los apóstoles. Y primero les dice que en este mundo siempre vamos a tener dificultades. Juan capítulo 16, versículo 33, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Y en Juan
en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 2 capítulos anteriores, en el versículo 27, dice el Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Quiénes están dispuestos a tomar la paz de Jesucristo? Y dice Jesucristo que la da no como el mundo la da. ¿Cuál es la diferencia entre la paz que Jesucristo da y la paz que el mundo da? La paz del mundo es temporal, tiene fin. La paz del mundo es: mientras tú me haces bien, yo te hago bien. No me dañas, yo no te daño. Puede haber paz. Pueden quitarse las tempestades y las pandemias en el mundo. Pueden terminarse todos los conflictos en el mundo. Puede haber paz en el mundo, pero esa paz termina, es finita. Y puede haber paz de eso. Pero si nosotros no tenemos paz en nuestro corazón, nunca vamos a tener paz realmente, la que Jesucristo da. Porque la paz de Jesucristo, en primer lugar, es paz para con Dios. Dice el apóstol Pablo que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Jesucristo hizo posible que nosotros hiciéramos las paces con Dios y volvernos amigos de Dios, hijos de Dios, por medio de la sangre de Jesucristo. Así es como podemos encontrar nosotros la paz real que Jesucristo nos dejó, la paz en nuestros corazones, la paz espiritual. Puede haber tranquilidad en este mundo y tú puedes estar en guerra y tempestades y terremotos y fuegos en tu corazón. Mientras no encuentres la paz con Jesucristo, los conflictos y las guerras interiores siempre van a estar contigo. ¿Quién cree esto? ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él vino a salvarnos de nuestros pecados y a tener paz en nuestros corazones, de hacer que tengamos paz en nuestros corazones y hacer las paces con Dios? ¿Te arrepientes de tus pecados? Si tienes esas tres condiciones, ya estás preparado entonces también para seguir el próximo paso, que es bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para recibir el perdón de los pecados y recibir el regalo del Espíritu Santo. Queridos amigos, hermanos, en el mundo siempre vamos a tener conflictos. Nosotros busquemos el sonido apacible de la paz de Jesucristo en medio de la tempestad, en medio de las dificultades, porque solo esa paz nos va a traer tranquilidad y nos vamos a hacer las paces con Dios y vamos a estar en paz con Dios, que es lo más importante. Vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, Señor, porque vino, Señor, a entregarnos su paz. Y con esa paz nosotros podemos llamarnos hijos tuyos por la sangre de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, nos consuela y nos fortalece, Señor. Ayúdanos a pasar las pruebas y hacernos más fuertes después de salir de estas pruebas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiero aprovechar en esta ocasión también de invitarlos a todos a nuestras campañas evangelísticas digitales que van a comenzar el lunes, mañana lunes 6 de abril a partir de las 7 de la noche. Y vamos a contestar algunas preguntas, ¿verdad? Si tuvieras que sacrificarte para salvar a otros, ¿lo harías? Buena pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde se sacrifica una persona por su prójimo? ¿Existe el sacrificio perfecto? Esas y más preguntas van a ser contestadas en estas campañas evangelísticas. Acompáñanos. Dios te bendiga.